Después de que el día de ayer el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo presentara sus 20 reformas a la Constitución, 20 reformas, Dios mío. El día de hoy llevó a Luisa Alcalde, vuelvo a decirles, Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, no por mérito, sino porque sus papás son compadres de López. Por eso está ahí. Bueno, pues llegó a la mañanera a explicar, a leer también de qué van sus reformas. Y creo que a todos nos queda perfectamente claro que la intención de López sabe perfectamente que muchas de estas reformas no van a pasar porque no tiene la mayoría absoluta que se requiere para que sean aprobadas. No la tiene en este momento. Entonces, y no la va a tener durante la elección de 2024, la del 2 de junio, pues tampoco van a alcanzar la mayoría absoluta. Y entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué las envía? Pues para ponerse en la agenda, porque ahora vienen las campañas y esto va a provocar que se hable de él, que se hable de sus reformas y que la elección sea Xóchitl versus López, el más infame de los merolicos. El viejo a fuerza quería estar en la papeleta, aunque ya no pueda aparecer con su nombre, pero la campaña va a ser esa. La campaña va a ser López hablando de las reformas y criticando a todos aquellos que rechacen, por ejemplo, algunas que ya han echado para atrás, la ley eléctrica, la de la Guardia Militar, la de desaparición de los organismos autónomos. O sea, todo eso ya pasó por el Congreso y ya se lo rechazaron. Es el mismo Congreso, son los mismos senadores los que le van a echar otra vez para atrás estas mismas reformas. Pero él insiste porque, pues como les digo, se trata de la elección. Esta es la participación directa de López en la elección. Y el INE, pues el INE tragando jaivas. Escuchen lo que dice la muchacha esta. Legislativo y que pretenden pues retomar el sentido social de la Constitución. ¿En qué consisten? Primero hay un paquete importante de reformas del bienestar. Se incluye el derecho de los adultos mayores a una pensión no contributiva a partir de los 65 años de edad. Hay una segunda reforma para proteger a las personas con discapacidad, dándoles el derecho a una pensión universal a menores de 65 años, así como el acceso a habilitación y rehabilitación con preferencia a aquellos menores de 18. Una tercera reforma que tiene que ver con los apoyos al campo, está el derecho a un jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables, hoy conocido este programa como Sembrando Vida. El derecho a apoyo a pescadores y campesinos, hoy conocido como el programa Producción para el Bienestar. El derecho a precios de garantía para compraventa de alimentos básicos. El derecho a fertilizantes gratuitos para pequeños productores. Tenemos una reforma adicional para estudiantes de escasos recursos, donde se establece el derecho a becas y a incrementos que se irán dando año con año de manera progresiva. Adelante. También una reforma para los jóvenes, el derecho a la capacitación laboral para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni que no trabajan, para que puedan recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, dando prioridad a todos aquellos que se encuentren en condiciones de pobreza, hoy conocido este programa como Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante. Se incluye una reforma importante en materia de pensiones. Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007. Quienes coticen a partir de el 97 en el IMSS y de 2007 en el ISSSTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por el monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y
para poder integrar estas pensiones y que puedan irse con su último salario, se crea un fondo de pensiones para el bienestar integrado por un inicio por aportaciones del gobierno federal en una aportación semilla de 64,000 millones de pesos. Adelante. Se integra también una reforma respecto a salarios mínimos y salarios justos. De entrada, el salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación, como sucedió muchas veces en el pasado y que provocó el deterioro del salario mínimo y llegar pues a disminuir casi el 70% de su poder adquisitivo. Y también una reforma adicional. Esta es una reforma para maestras, maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, para policías, para guardias nacionales, para integrantes de las Fuerzas Armadas, para médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, para que se establezca un salario mínimo mensual que no podrá ser inferior al promedio establecido en el Instituto Mexicano del Seguro Social y así dignificar esta labor. Adelante. Se incluye también una reforma al Poder Judicial. Como primer elemento está la elección popular, la elección directa por parte de la ciudadanía para ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces y también para aquellos integrantes de un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial. Se reducen el número de ministros de 11 a 9, se desaparecen las 2 salas y se sesionará en pleno. Hay una sustitución también del actual Consejo de la Judicatura Federal que no opera de manera correcta y esta se sustituye, por un lado, por un órgano de administración judicial y por un tribunal de disciplina judicial que tendrá independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prohíbe otorgar las suspensiones contra leyes con efectos generales, algo que ya ha sido recurrente, no nada más en el caso de los ministros, sino también en el caso de jueces y magistrados. Se establecen plazos máximos para poder resolver, en el caso de asuntos fiscales 6 meses y en el caso de asuntos penales máximo 1 año, y de extenderse este plazo tendrá que justificarse por parte de los juzgadores. Una renovación de todos los cargos que estará sucediendo en caso de aprobarse esta reforma a través de una elección extraordinaria celebrada en 2025, es decir, el próximo año. Adelante. También se incluye una reforma electoral. La reforma electoral elimina tanto diputados como senadores plurinominales, pasa de 500 a 300 diputados, de 128 a 64 senadores. Todos ellos serán electos por mayoría relativa para garantizar el arraigo territorial. Y también se limitan el número de diputados locales en las entidades federativas, se establecen mínimos y máximos de diputados. Hoy sabemos que hay varias entidades federativas con un número muy alto de diputados. Una reducción de regidores y concejales. Solo podrá haber una sindicatura por municipio y hasta 9 regidores por concejales. Y también la renovación de autoridades electorales. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, sustituye al INE y absorbe las funciones de los llamados OPLES o organismos locales. Lo mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde se incluyen aquí